Uno de los mitos del arte moderno es que comenzó como un profeta en el desierto, la vanguardia, el intruso rechazado, enarbolando la verdad. Hoy ese mito se ha perdido. A principios de los 70 la idea de una vanguardia en pintura y escultura iba decayendo. Ahora ya se ha terminado. Fue parte de un periodo histórico. Y mientras tanto la propia modernidad se ha convertido en nuestra cultura oficial. El futuro que pasó. Esto no es una construcción, es una escultura, inacabada todavía, pero es una de las más grandes del siglo XX y muy apartada del mundo artístico. Este valle está en el desierto de Nevada, a 5.500 pies de altura y a 4 horas por malas carreteras de Las Vegas. También está al borde de los terrenos de pruebas nucleares. El artista Michael Heiser es americano y la obra se llama Complejo 1. La comenzó en 1972. ...40 metros de longitud, 33 de anchura y 7 de altura. Una tarea colosal. En un año es vista por todo lo más un par de docenas de personas, así que tiene una audiencia más reducida que los cubistas hace 70 años. Nunca podrá ser trasladada. Ningún museo la albergará. Las reproducciones no dan la idea real. Estamos en el fin de la modernidad y el arte moderno ha encontrado su audiencia masiva. Y por esto, uno de los últimos actos modernos es, por decirlo así, regresar al desierto, apartarse de aquellos que pretenden asfixiarlo con su amor y descubrir en el aislamiento físico un equivalente al aislamiento cultural que fue el signo de la vanguardia original. Seguro que lo inventé. Michael Heiser. La idea era que una cosa como esta no tuviera valores añadidos, porque no es portátil ni un objeto de cambio. Y eso es lo que dice. No puedes negociarla, no te la puedes meter en el bolsillo. Si hay una guerra no te la puedes llevar, no vale nada. De hecho, es una obligación. La teoría es que el arte y la tierra son las cosas de mayor valor. Y aquí tienes las dos, arte y tierra, y ninguna vale realmente mucho. Creo que todas las grandes esculturas fueron técnicamente difíciles para los que las construyeron. Y creo que no he intentado suprimir esa escala. Simplemente traté de mantener el nivel y es una escala histórica. Pienso que es natural, normal, hacer una escultura de este tamaño en esta época. ¿Por qué hacer estas cosas? ¿Por qué gastar tanto tiempo construyendo algo tan grande y tan difícil de alcanzar? En parte, para cambiar la relación de la obra con el sistema del mundo artístico, para apartarla de la corriente de opiniones sobre el arte. El aislamiento es la esencia del arte de la tierra. Su lejanía le da al esfuerzo para verlo el carácter de una peregrinación.
Al ir hasta él, en cierto modo, le has dicho sí antes de verlo y le has entregado más tiempo del que muchas personas le concederían a ver un cuadro o una estatua en un museo. Pero la idea de que un museo se interesara por el arte avanzado es bastante reciente, y la de que pudiera convertirse en el lugar donde se extendieran y sellaran las credenciales de modernidad es todavía más reciente. Fue sobre todo un invento americano. Una de las ilusiones del siglo XIX al principio de la era de los museos americanos fue la idea de que el arte te mejora moralmente. Puedo asegurar que esto es absolutamente falso. De todos modos, la idea de mejorar la sociedad a través del contacto con el arte rozó una cuerda muy sensible en los ricos americanos, que procedieron a derramar cientos de millones de dólares para construir, dotar y mantener museos. Algunos de ellos, no obstante, creían que su acción era como un acto religioso. Todos, sin embargo, sabían que eso deducía impuestos. El Señor ama a los donantes generosos y los donantes estaban siempre dispuestos. Los primitivos varones bandidos americanos, Morgan, Frick, Carnegie, acumularon monumentos para ellos, monumentos del arte pasado, albergados en palacios neorrenacentistas. Pero el gran cambio llegó en 1929, cuando se fundó en Nueva York el Museo de Arte Moderno. Hoy parece un título muy natural, entonces resultaba bastante raro. ¿No estaba la vanguardia en principio contra los museos? ¿No quisieron quemarlos los futuristas? Ningún museo europeo trataba de recoger el arte moderno de una forma sistemática. La idea de hacerlo así fue en buena parte obra de Alfred Barr, que convenció a un círculo creciente de millonarios centrado en la familia Rockefeller para que respaldaran un museo que tratase al arte moderno como un hecho cultural, como la cultura de su tiempo. El actual decano de los conservadores, William Rubin, recuerda su política. Creo que la intención de Alfred Barr fue, primero, hacer una colección sinóptica de arte moderno, es decir, presentar todas las escuelas de todos los países, opuestas, digámoslo así, a los grupos de arte moderno que encontramos en los museos europeos, que se vuelcan demasiado hacia la nación en la que está el museo. Intentar equilibrarlas de acuerdo con lo que él consideraba como su calidad e importancia, más que su procedencia. Y esto representaba no seguir una línea determinada, esto es, hacia la abstracción o la no abstracción o lo que sea. De todos modos, habría que decir que existía un sentido de vanguardismo detrás de eso y que había una fuerza que llevaba a apreciar más la pintura radical que cualquier cuadro realista del tipo con el que más familiarizado estaba el público. Hacia 1950, el MoMA, como lo llaman los neoyorquinos con una especie de afecto edípico, había reunido una colección de arte del siglo XX que ningún museo europeo podía superar. No tomaba partido. Todas las rivalidades, diferencias y divisiones ideológicas estaban recogidas en los muros del museo, no con un espíritu partidista, sino como hechos culturales. El museo lo quería todo. Y su opuesto. Descargaba las tensiones de todos los momentos convirtiéndolas en historia. Desde ahora lo moderno como tal tendería a parecer noble y ejemplar antes que tensión y controversia. Desde entonces las metáforas del templo y la casa del tesoro, antes propiedad de los museos del arte tradicional, se podían aplicar también a lo moderno. Muchos nuevos museos se construyeron en América en los 60 y la mayor parte de ellos parecían fortalezas, búnkeres culturales, irradiando una imagen de extrema seguridad. Este es el Museo Hirshhorn de Washington. Es el decorado de los cañones de Navarone sin los cañones. Pero el apogeo de la tendencia está más o menos cruzada la calle. La National Gallery de Washington fue construida y pagada por uno de los más ancianos príncipes mercantiles americanos, Andrew Mellon, en 1941. Y varias décadas después, sus descendientes y sus fondos dieron casi $100 millones para su nueva ala este. Su característica principal es esta enorme nave.
Aquí la gente puede pasearse y disfrutar de la sensación de estar en el templo del arte sin sentirse obligados a orar. Si alguna vez un museo alzó un edificio cuya función más importante fuera ensalzar su propia estatura como institución, es este. Las mismas galerías fueron relegadas a las esquinas. El costo de este ensayo sobre el esplendor museológico fue más o menos el tercio de un submarino nuclear, lo que nos da una perspectiva. Por otra parte, era el doble del Producto Nacional Bruto de algunos estados africanos, cosa que puede darnos otra. Esto puede hacer meditar a quienes no crean que la modernidad es nuestra cultura oficial. El resultado de tales expansiones es el de convertir el museo de una especie de tumba manifiesta a un medio de masas de segunda clase. Y mientras tanto, la compleja relación entre arte nuevo, capital, bienes raíces, educación, piedad desplazada y espectáculo consiguió una fuerza capaz de transformar barriadas enteras alrededor de los museos. Cuando me vine a vivir a Nueva York en 1970, me instalé en un distrito industrial que, como estaba en South Houston, fue después bautizado Soho. En aquellos días solo había 2 galerías de arte, un par de bares italianos, ningún restaurante, ningún turista y bastante calma y tranquilidad. Hoy, 9 años después, hay algo así como unas 75 galerías según los últimos cálculos, docenas de restaurantes y bares. Y en los fines de semana, cuando llegan las hordas de pasmados dentistas de New Jersey a bordo de repletos autobuses a pasear sus zapatos italianos de importación, hay muy poca paz y ninguna tranquilidad. Estos son los salutíferos y elevados poderes del arte. En el siglo XIX los artistas solían vivir en sitios bohemios que eran interesantes, pero no de moda. Hoy hacen que los sitios estén de moda instalándose allí al menos por una temporada, hasta que los caseros suben el alquiler, los exprimen y así tienen que irse a otra parte. Este proceso es conocido como renovación urbana. Esta fórmula del Soho de la colonia artística como una enorme boutique, el posmodernismo con vaqueros exclusivos, ha ocurrido en otras partes, como en esta zona de París alrededor de Les Halles. Fue arrasada con excavadoras en los 70 para hacerle sitio a un conjunto urbano cuyo núcleo sería el Centro Pompidou. El centro se inauguró en 1977. Si el monumento al comienzo de lo moderno fue la Torre Eiffel, este es el de su final. Un palacio del centralismo francés, un cruce entre una mazmorra de Piranesi y una arquitectura de juguete. Es un edificio muy metafórico, y aunque esas tuberías y ventiladores impiden prácticamente que entre la luz, cosa que no deja de tener mérito en una estructura de metal y vidrio, sugieren un proceso industrial como una refinería de petróleo. En 1920, los arquitectos constructivistas rusos proyectaban palacios de la cultura que nunca se construyeron. Este ideal marxista del museo como condensador social solo tomó cuerpo en el París capitalista 60 años después. Y las manzanas del barrio han sido destripadas y rehechas como la versión francesa del Soho, pequeñas galerías vendiendo obras pequeñas y pulcros estudios para jóvenes modernos. Lo que fue el vientre de París, ahora es el hoyo de la cultura.
Si alguien llega a insinuar hace 30 años que la radiación del arte moderno iba a producir estas mutaciones, nadie le habría creído. Esto es lo que pasa cuando grandes concentraciones de interés sociales deciden usar el arte moderno como su campo de pruebas. Y lo irónico es que el triunfo institucional de lo nuevo ocurre justo cuando los viejos usos sociales del arte, cuyos residuos le daban a la idea de vanguardia su significado, están a punto de desaparecer. Voilà, messieurs, dames, vous avez pu constater par vous-même, il vient de se faire enchaîner. Nous ferons le numéro d'évasion. En el siglo XV, uno de esos usos era el de informar y explicar. ¿Dónde se puede obtener información sobre el mundo y cómo vivir en él? Bueno, no en los periódicos ni en las revistas porque no existen. Y tampoco en los libros, porque en el siglo XV la idea de impresión masiva apenas era una idea. Hace 500 años ustedes y yo probablemente seríamos analfabetos totales. Esto nos dejaba otros dos canales de información. Uno era la palabra hablada y eso incluía todo, desde la charla en la fuente del pueblo hasta la alta retórica del púlpito y el altar. El otro eran las imágenes visuales, pintura y escultura. De las dos, la pintura era la más elocuente, con su mayor poder de ilusión visual y su adaptabilidad a prácticamente cualquier superficie. Esta capilla en la iglesia de San Clemente de Roma la pintó un artista llamado Masolino de Panicale. Hoy, 500 años después, podemos ver su obra con ojo de turista o con ojos de historiador de arte, pero lo único que no podemos hacer es verla con los ojos de su propia audiencia. Porque esos ojos suponían, cosa que nuestra cultura ya no hace, que la pintura era una de las formas primarias dominantes del discurso público. La pintura explica y describe. Y aquí describe una leyenda. La tarea de la pintura era hacerla vívida, tangible y creíble. Insertar la leyenda en la vida de un grupo de gente reunida aquí, en esta iglesia, para que pudiera reafirmar su fe. Era imponer creencias y a partir de ellas conductas. Ahora bien, así lo entiendo yo, eso es lo que el arte público ha sido siempre. Pero hoy ya no tenemos un público crédulo en el arte, porque otros medios le han arrebatado su viejo poder. A lo largo de su historia, hasta fines del siglo XIX, el arte mantuvo sus propósitos didácticos. Mostraba al público lo que debía adorar, a qué rezar, en quién creer, qué valores adoptar. Era el principal generador de símbolos sociales. Hoy todo el papel del arte público está en cuestión, pero la mayor parte del tiempo nuestros antepasados simplemente asumieron que este era el propósito principal de la pintura. El objeto podía ser minúsculo y precioso, como un icono religioso, o tan grande como el juramento de los Horacios de David, que era un icono político destinado a enseñar virtudes republicanas a los franceses del siglo XVIII. Sabemos que el arte está basado en el placer. También, y en el miedo y en la tranquila meditación, más allá de la política, y en un montón de otras cosas, tan amplio como toda la gama del mismo sentimiento humano. Pero a finales del siglo XIX, la importancia del arte estaba unida usualmente a su papel como discurso público. Sin ese papel no habría podido existir la vanguardia, porque si el arte no encarna valores, entonces no puede actuar como una conciencia. Y eso era lo que la vanguardia quería ser cuando hizo su aparición en mitad del siglo XIX, la conciencia de una clase, su tradicional enemigo y principal cliente, la burguesía. Lo que hizo posible la vanguardia en Francia, donde nació, fue el sistema del salón. En lugar de un círculo de artistas tratando de conseguir encargos de un príncipe o un obispo, tenía cientos, incluso miles de cuadros de caballete compitiendo por la atención de miles de personas de clase media. Se parecía más a un bazar que a una corte y daba más margen para la invención, el escándalo y la libertad. Cualquiera podía enviar un cuadro, aunque no había garantías de que lo colgaran. El salón era el teatro en el que se representaba el drama de ofender al burgués. Hilton Kramer, crítico de arte del New York Times. La relación de la vanguardia con la clase media es enormemente complicada porque
como todo lo demás en la cultura moderna era tan cambiante, la colisión inicial, el desafío inicial en una sola generación se resolvía en un abrazo. El gusto establecido de la burguesía en una generación era abandonado en la siguiente por el gusto de lo que fue concebido como vanguardia. Fue una gran equivocación histórica, tanto en la cultura del siglo XIX como en la nuestra del siglo XX, mantener la noción de la vanguardia como una especie de permanente guerrilla cultural, haciendo sus correrías en los reductos de la clase media. Realmente era más bien como una familia en la que hay conflictos generacionales. Y al final, como sucede tan a menudo en las familias, cuando se lee el testamento, resulta que después de todo el beneficiario es la vanguardia. El primer gran pintor que encarnó el ideal de la vanguardia fue Gustave Courbet, en 1850 y 1860. En política, un radical; en arte, un realista; en persona, un invencible y sólido egoísta que podía presentarse saludando el mar de tú a tú. Se autodefinía como el hombre más arrogante de Francia, y cuando le preguntaban a qué escuela pertenecía, contestaba: soy courbetista, eso es todo. Mi pintura es la única verdadera. Soy el primer y único artista de este siglo. Los otros son aprendices o bobos. La obra de Courbet solo puede ser comprendida en relación con un público que él estaba luchando por crear. Esperaba que este público se cristalizaría apartándose de la audiencia masiva de los salones, centrándose en la idea de realismo, un público que admitiera que el arte fuese provocador y problemático, en fin, un público para el arte moderno. Se opuso con firmeza al gusto que reinaba en su época. El castigo fue el insulto. ¿De qué fabuloso acoplamiento de una babosa con un pavo real? ¿De qué antítesis genital? ¿De qué fangos cenagosos puede haber sido engendrada esta cosa llamada Monsieur Gustave Courbet? ¿Bajo qué invernadero? ¿Con la ayuda de qué estiércol? ¿Como resultado de qué mezcla de vino, cerveza, mocos corrosivos y flatulentas hinchazones pudo crecer esta ruidosa y peluda calabaza? Esta barriga estética, esta imbécil e impotente encarnación del ego. Ya no se escribe una crítica de arte como esta, no por timidez editorial o la ley antilibelo, sino porque nadie se siente amenazado por las obras de arte como Dumas se sintió amenazado por Courbet. Dumas usó la clase de lenguaje que utilizan las sociedades para autoprotegerse y castigar a sus ofensores, y su frenético insulto fue en cierto modo una especie de halago de rebote, pues brotaba de una intensa fe en la importancia de lo que el arte decía y de que sus obras tenían repercusión en el mundo real. Cambiar el lenguaje del arte, el discurso visual oficial de Francia, era como tomar las emisoras de radio y cambiar los programas. Lo nuevo solo podría sorprender mientras estuviera constantemente subrayado por lo viejo. Si no, ¿por qué alterarse por un poco de pintura en un lienzo? A partir de Courbet, la idea del artista de vanguardia como un bolchevique o anarquista quedó establecida en la mente del público y contribuyó enormemente a la idea de que el arte moderno no le debía nada al pasado y estaba realmente opuesto a todas las tradiciones. Era un absurdo, pero un absurdo perdurable. Creo que el principal efecto radical que la vanguardia tiene sobre la sociedad y ha tenido sobre la sociedad no tiene lugar directamente en el campo de la política, sino que tiene lugar en el campo del estilo y la sensibilidad. Es decir, prepara a la parte educada de la sociedad para cuestionar los valores que les han sido impuestos. Crea una especie de fermento que prepara el camino para un vasto cambio político. Su papel es el de crear un modelo de disensión. Hoy, la pintura y la escultura apenas tienen fuerza para crear un modelo así, aunque a veces reflejan la disensión, como algún arte feminista.
Pero los modelos son creados por otros medios, y cuanto más avanzamos hacia una cultura del espectáculo de masa, más mengua el impacto del arte museístico. Todo lo más que ocurre es que de cuando en cuando, normalmente en Inglaterra o Australia, la gente se enfada con algún objeto porque parece que no vale el dinero que el museo pagó por él. Es lo que pasó con los 120 ladrillos de Carl Henry. La diferencia esencial entre esta clase de escultura y cualquiera de las que existieron en el pasado es que ésta depende no un poco, sino totalmente del museo. Un Rodin en un aparcamiento sigue siendo un Rodin desplazado. Pero esto, en un aparcamiento, solo son ladrillos. Así que el museo se convierte en un socio casi a la par con el artista. Ayuda a crear la obra proporcionando el único lugar en el que la pila de ladrillos puede ser vista como arte y unida al contexto de un movimiento menor del arte moderno llamado minimalismo. En la calle, el minimalismo no existía. Allí solo eran cosas. Esta pieza del escultor americano Donald Hughes es solo una fila de envases de madera. Lo que el museo les da es una opción en el debate sobre la naturaleza y los límites del arte. El nirvana de aburrimiento que prometía el minimalismo era exactamente lo opuesto de las fantasías de acción e implicación que enarbolaba el arte político. Pero el área real de la experiencia moderna está entre la torpe propaganda de masas por un lado y los silencios de una vanguardia moribunda por el otro. Esa experiencia no es colectiva. Frente a un Matisse no oyes el canto de las masas en marcha. Oyes una voz explicándose cuidadosamente a una persona. El extraño interesado, tú mismo. La mayor parte de las grandes voces de la modernidad no vienen de la derecha ni de la izquierda de la sociedad, sino desde fuera de ella. La razón básica de que la vanguardia tenga tan poca influencia en la acción y tanta en la sensibilidad es porque es solitaria. William Rubin. La pintura religiosa cesó, la de líderes políticos desapareció también, la pintura de historia como tal desapareció, en fin, todos los temas que pertenecen a la colectividad desaparecieron. Y uno de los modos en que podemos definir el arte moderno es que fue un arte que no se comprometió con las viejas colectividades, sino más bien con el mundo mucho más limitado de la experiencia del propio artista y de las personas que amaban y estaban interesadas en ese mundo. Naturalmente, este mundo del artista ha sido comercializado a partir de entonces y le han ocurrido otra serie de cosas, pero digamos que en esencia fue un mundo privado opuesto al mundo público que caracterizó al arte premoderno. Este rechazo de la actitud pública no solo ocurre en el arte abstracto, también está en el arte descriptivo. Hay un inmenso abismo entre las ambiciones de un Courbet o las de un escultor realista americano como Georges Segal, porque su tema no es tanto la sociabilidad humana como la imposibilidad de comunicarse. De hecho, a lo largo de los últimos 25 años, el arte del comentario social ha sido la excepción y no la regla. Una de esas excepciones es Edkins Holz, que hace grandes cuadros cargados de ironía, grotescos, muy a la tradición del Dada berlinés, pero partiendo del escenario americano. Un bar-restaurante de Los Ángeles llamado Barney's Vinery formó una de esas piezas. King Holz lo construyó junto con su clientela. Gran parte de los estilos de vanguardia desde el cubismo se plantearon como una crítica de la vida, pero el estilo de museo dominante en los 60, por supuesto que no. Esta era la clase de pintura de campo de color que se desarrolló a partir de la obra de Pollock, aquella atmosférica red de pintura derramada, todo gesto libre y trazo leve. La artista que tomó su delicadeza implícita fue Helen Frankenthaler,
En 1952 pintó Montañas y Mar, la progenitora de toda una escuela de pintura de La Mancha. Su obra lleva un hilo constante de imágenes de paisaje, pero otros pintores que adoptaron su técnica de teñir y manchar el lienzo prescindieron de eso. Maurice Lewis quería presentar una superficie decorativa e impersonal de la que todo lo que sonara a carácter, como una pincelada direccional o un cambio de textura, estuviera excluido. Kenneth Nolan redujo aún más los elementos, convirtiendo el dibujo en plantillas. Sus cuadros estaban basados en las formas más simples, la diana, el galón o la franja, que se suponían soportes de color, nada más. Pero eso era todo lo que ofrecían, y aunque le dedicaron más tiempo y espacio en los museos para propagarlo en América que a cualquier otro sistema o movimiento disponible, los recursos de la pintura de campo de color flaqueaban a finales de los 60. Se mantenía como un estilo mandarín, pero el corazón de Matisse ya no latía en él. En el polo opuesto de la sensibilidad estaban los cuadros de Frank Stella, de los 70, llenos de una especie de maniática agresividad decorativa, brillo, garabato, congestión, curvas ampulosas saliéndose del diseño como plumas de un ave tropical. La patente energía de esta clase de obra desmiente la idea, tan comentada recientemente, de que la pintura abstracta como tal es una forma moribunda. Como lo hacen de un modo distinto los cuadros de Bridget Riley. Pues el arte abstracto puede servir como modelo de límpida sensación. Aquí lo hace. Es exactísimo, al mostrar los deslices que pueden ocurrir en el proceso de ver y lo inseguros que pueden ser los placeres del ojo. No creo que esto sea una insignificancia ser mostrada así, y aunque algunos crean que este arte no tiene contenido, uno puede opinar que este proceso de ver y sentir expuesto en el lienzo es el contenido, y eso tampoco es sencillo. El talento de Riley, agudo, inquisitivo, tan finamente entonado, era especialmente vulnerable al ataque. No era meramente decorativo, pero el mundo comercial hizo que lo pareciera así en los 60, engullendo su obra y escupiéndola como moda op art. She's got the devil in her heart. No, 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 this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. No, no, nay, will she deceive. She's got the devil in her heart. El problema no estaba completamente definido porque la moda estuvo tomando ideas de los artistas. Hizo eso durante 50 años. El Art Deco era un cubismo de decoradores, y hay mucho envoltorio que le debe su diseño a Mondrian. Pero ahora el mundo de la publicidad como sistema se fundió con el mundo del arte como sistema, y eso era nuevo. De una manera muy insidiosa, la idea del enfrentamiento cultural se vio sustituida por la de estilo. Y eso también era nuevo. Nos dirigíamos a un estado de absurda tolerancia en el que nada de lo que hiciera un artista podría ser ya considerado ofensivo, puesto que siempre había la posibilidad de que se convirtiera en capital. Hubo una avalancha de arte instantáneo para gente instantánea, desde Vasarely a Warhol. Y todo obteniendo sus 15 minutos de atención exclusiva de una nueva clase de coleccionistas que veían su modernidad como un modo de respaldar sus carreras sociales o de comprar una imagen moderna de relaciones públicas para sus compañías. El gran emblema de la cultura acelerada no fue ninguna obra de arte determinada, sino el mismo mercado artístico que comenzó a crecer y sigue creciendo desde entonces mientras que el dinero va cayendo. Empecé a escribir sobre arte hace 20 años. En aquellos lejanos días podías pasarte el tiempo en un museo sin pensar ni un solo momento en lo que podía costar el arte. El precio no era importante, y además, precio y valor eran dos cosas totalmente distintas. Pero luego, a principios de los 60, algo empezó a pasar. Primero hubo un goteo, luego un río, y después una grande y rugiente riada marrón de propaganda sobre la inversión en arte. El precio de una obra de arte ahora formó parte de su función. Volvió a definir el arte, cuyo nuevo trabajo era quedarse en la pared y hacerse más caro.
Y el resultado fue que, mientras antes las obras de arte se consideraban como extraños con los que uno podía dialogar y a los que gradualmente iba conociendo, ahora adoptaron cada vez más el carácter de estrellas de cine, con el museo como descapotable. Dudo que a partir de ahora alguien pueda mirar un Braque cubista o un Rothko o una escultura constructivista rusa sin estar profundamente afectado por el hecho de que el precio de esas cosas se ha puesto absurdamente alto y que en un sentido crucial las ha apartado de la experiencia ordinaria. Creo que los precios altos ciegan a la gente. Creo que desplazan el contenido de la obra. Y no puedes pasar mucho tiempo escribiendo sobre arte sin darte cuenta hasta qué punto la misma crítica y las becas, lo quieras o no, terminan sirviendo al sistema en el que un puñado de corredores con caras como teteras de plata hacen fortuna arreando obras maestras modernas hacia otro puñado de inversores con los ojos cromados en Manhattan o Zúrich. Pueden encontrar esto deprimente o no, pero la verdad es que a mí me deprime. David Batters, de Christie, Nueva York. Bueno, a mí me aterroriza por la manía de los tulipanes, que fue el más dramático paralelo histórico posible de la situación presente. Fue como la burbuja de los mares del sur. Tienes un mercado perfectamente correcto, un buen mercado firme, un mercado internacional como el del arte, y de pronto, por cualquier razón, se convierte en una moda. El arte es la inversión del momento, y toda clase de personas que no tienen ningún interés en el arte como tal, como algo que amas y te gusta y te interesa, de pronto decides o te cuentan que debes invertir en arte. Así que millones de personas se gastan el dinero en obras de arte y esperan que se revaloricen como si fueran unas acciones de bolsa maravillosas. I've £3,000 bid for it. For £3,000. £3,000. 200, 500, 800, 4,000. At £4,000. 4,000. £4,000. Any more? £4,000. 4,000. £4,000. Any more? La ley básica del mercado artístico es que el arte no tiene valor intrínseco, ningún valor como material. Su precio solo refleja dos cosas, deseo y escasez. Su escasez puede ser controlada en cierta medida, y no hay nada más manipulable que el deseo. El precio alto aísla al cuadro estrella, lo hace una curiosidad, una celebridad, y como a las otras celebridades, a la vez famoso y parcialmente visible. 2, 1. 8. No puedes pasear por un museo y mirar un cuadro que sabes que salió en los periódicos hace solo un mes o hace ya un año, que ha conseguido 2 o 3, o en el caso del Velázquez del Metropolitan Museum, conseguido $5,5 millones. No puedes mirar ese cuadro y apartar por completo eso de tu mente. Te preguntas, ¿santo cielo, de verdad vale esto $5,5 millones? Y por muy maravillosa que sea la obra de arte, ese pensamiento te nublará bastante la mente. De hecho, dominará tu pensamiento. Es algo parecido a una chica guapa. Ves una chica guapa, es adorable, y luego de repente te dicen que es multimillonaria. Ahora, esto puede, yo estoy seguro de que no debe, pero no hay duda de que en cierto modo afecta tu pensamiento. Puede afectarlo ventajosamente. Quiero decir que estoy seguro que si eres un caballero lo ignorarás totalmente, pero es posible que... da lo mismo, te nubla la mente para mejor o para peor. Y estoy seguro que en muchos casos, prácticamente todos, para peor. Y las obras de arte se han convertido ahora en algo así como lingotes de oro. La gente solo los mira y dice, ¡cielos! Así, una reacción entre los artistas en los años 70 fue dejar de hacer objetos para hacer un arte que en teoría no podía ser vendido. Un arte que fuera simplemente un acto, que solo dejara tras él su rastro en película o cinta. Un arte de actuación que muchos aún dudan en considerar como arte. Es una especie de teatro de alta intensidad, y como su material básico es el cuerpo del artista, algunas piezas de actuación acarrean un riesgo y unas presiones extremas, como esta del inglés Stuart Brisley, que estuvo a punto de ahogarse en un depósito de agua.
Me interesa colocar al cuerpo en ciertas circunstancias en las que ocurran ciertos esfuerzos, en que ocurra una cierta tensión. Por ejemplo, estar debajo del agua. En este caso yo trataba el problema de la gente que llega casi hasta el fondo del sistema social y se convierte en vagabundos, o ruinas humanas, o en lo que sea. Así que uno se hace esa especie de personaje mudo. Y ese era uno de los elementos principales de la pieza que quería expresar. Podemos ver a qué tradición pertenece esta obra, a la expresionista, pero el expresionismo se ha vuelto hacia adentro, dejando solo un tema. El retrato, el artista, su propio cuerpo, visto a la vez como sujeto y como objeto. Si se quiere encontrar el cruce entre el primitivo romanticismo del arte americano y el narcisismo de los 70, este sería uno de ellos. La sala de espejos proyectada por el artista Lucas Amaras en 1966. Ahora bien, pese a la fotografía y a los otros medios que tenemos para capturar la imagen, el espejo sigue siendo el principal medio que tenemos para inspeccionar nuestro propio cuerpo. Y para Samaras, la imagen en el espejo era él mismo y alguien distinto, una audiencia reaccionando ante lo que hizo. Es una fractura mágica en el mundo de las relaciones humanas, pero verse uno mismo multiplicado indefinidamente dentro de un cubo de cristal, esto es una tremenda hazaña narcisista. Hasta la mesa y la silla nos devuelven pequeñas facetas de nosotros mismos, y su propia forma se pierde bastante en este laberinto de reflejos. Mientras tanto, los reflejos son infinitos, y hacen de este enorme panorama cristalino como el cielo nocturno, como el espacio exterior, algo muchísimo mayor que la persona, pero artificial al mismo tiempo. Cuando la cámara o el vídeo sustituyen el espejo, tienes el arte corporal. Su origen se remonta a hace 50 años cuando Marcel Duchamp se afeitó una estrella en el cogote y pretendía ser el viejo Nick, el diablo, con la ayuda de la crema de afeitar. Probablemente el más interesante de sus actuales representantes vive en Viena. Muy adecuado, puesto que Viena fue la ciudad de Freud, la cuna del psicoanálisis, y su cultura está impregnada del deseo de inspeccionar y poner en duda el yo neurótico. Hoy, el artista Arnulf Rainer se inspira en fotos de poses catatónicas y muecas en el manicomio y representa sus propios desarrollos de ellas delante de una cámara. Luego, las altera con sus trazos. Como todos los artistas, estoy en la tradición del autorretrato. Y probablemente tengo una relación especial con los autorretratos de Van Gogh y Schiele, puesto que están hechos de una forma muy manierista, intensa y exaltada. Quizás sea importante, en general, que experimento una fuerte identificación entre la expresión de mi cuerpo, mi pose y mi estado psicológico. Y por eso es importante que yo esté coordinado, que todo mi cuerpo se amalgame en una unidad. Por ejemplo, entre el dedo gordo del pie y la pupila se hace una fuerte conexión. Y luego hay criterios especiales. Pero bueno, eso depende de mi estado mental. Excitación, o agresividad, o deslizamiento, o el deseo de exagerar, o mentir presuntuosamente. Ahora tonos suaves, luego amenazadores, aunque por lo general prevalece un desasosiego interior. Pero hoy existe una sensación generalizada de que la tradición de la imaginería moderna está acabada.
Así, el dominio de lo ideal, el placer social de las delicias del mundo despojadas de ironía, cuyos representantes fueron Bonnard y Matisse y Picasso, apenas sí aparece ya en la pintura. Sobrevive en el contexto de las alegres imágenes de la obra de David Hockney. Si ya no tiene sus Mozarts, al menos tiene en Hockney a su Cole Porter, que no es poca cosa. Mientras tanto, la esperanza de los dadaístas, los surrealistas y los constructivistas en que el arte influyera en la política, eso ha desaparecido. Quizá el último pintor importante que lo crea así es un alemán, Joseph Beuys, un expiloto de la Luftwaffe, cuyos happenings y manifiestos y su reputación general como el flautista de Amelín de la joven política le han convertido en una figura extrañamente anómala, un contestatario frente al establecimiento alemán cuya obra está cotizada entre la mitad de los banqueros y financieros de Alemania Occidental. Con el fin del arte moderno, el arte comienza para mí. ¿Sabe? Con el fin del arte moderno, el arte no se está muriendo, está naciendo. Esa es mi idea. Pero eso es realmente otra comprensión del arte. No es una comprensión antropológica del arte. Todo el mundo es, pues, un artista. La respuesta de Beuys al ocaso político de la vanguardia estética fuera de definir el arte como cualquier clase de ser o actuar, más que de hacer específicamente, y luego diseñar todo el tejido social, política y todo, como lo que él llamaba una escultura social. Creo que el arte es una metáfora básica de todas las libertades sociales, pero no debe ser solo una metáfora, debe ser un medio real de entrar en y transformar todas las áreas de poder de la sociedad. Naturalmente, una cosa es desear que el arte influya en otros acontecimientos y otra muy distinta mostrar que lo haga. La propia obra de Beuys no se escapa de la maquinaria de los 70, en la que el significado de todas las vanguardias, dirigidas o no a la sociedad, era efectivamente vaciado por el mercado. Pero la obra es a menudo sorprendentemente potente. Beuys cogió cajas de cristal y las llenó de ajados recuerdos del pasado alemán. Una rata disecada en un cubo de paja, un calientaplatos con 2 trozos de sebo sobre los quemadores, platos rotos, salchichas momificadas, siniestros trozos de metal y alambre y una vieja fotografía de un campo de concentración. Esta pieza es conocida como la caja de Auschwitz. Es tal su intensidad que uno apenas puede imaginarse una escuela de Beuys. La obra es demasiado personal para eso, demasiado cargado de memorias. Esto puede que sea la escultura más cara que se haya hecho jamás, y costó más de $1 millón hacerla. Esta es la punta de una obra de arte, o mejor dicho, de la 400ª parte de una obra de arte. Se alza en el desierto de Nuevo México a unos 300 kilómetros de Albuquerque. 400 barras de acero inoxidable con sus puntas formando un campo de lanzas uniforme de 1 kilómetro de ancho y 1 milla de largo. Todo dispuesto con exactitud hasta el último centímetro. Su instalación comenzó en 1977 y está sustancialmente acabada, o más bien insustancialmente acabada, pues a pesar de su enorme extensión, el campo de los relámpagos, como le llaman, realmente no es una masa. Y no piensas en él en términos de cuerpo y materia, sino más bien en delicadeza y transparencia, paisaje, tiempo y sobre todo atmósfera y luz.
artista que concibió esta obra es Walter de María. El lugar, el emplazamiento específico, el hecho de que esté en Nuevo México y no en California o en cualquier otro sitio, tiene una tremenda importancia y uno siente el espíritu particular de este sitio. El emplazamiento se escogió porque era remoto y aislado más que cualquier otro sitio. Aquí hay una alta incidencia de relámpagos durante los meses de verano. Las puntas sirven como la dirección que envía la invisible carga eléctrica hacia la atmósfera para completar el circuito entre la propia naturaleza y la obra. La parte del contenido de la obra es la proporción entre personas y espacio. Así que si pensamos en 4 o 5 personas al día paseando por el campo, tienen una experiencia muy íntima. Desgraciadamente, uno no puede conseguir a menudo una experiencia lo bastante íntima en el museo. El museo tiene su función. El museo tiene su propia arquitectura, sus propias tradiciones que no encajan aquí. Está claro que el museo no puede tratar todo el arte. No le puedes meter todo un paisaje con 400 barras deducibles de impuestos. Y no es un buen sitio para pequeños y efímeros gestos, porque los gestos no cuadran muy bien con una colección permanente. Tampoco es un sitio para que te fotografíes, o casi te ahogues, o para cubrirte con vísceras de cabra, o experimentar muchas de las otras cosas que los artistas corporales le han hecho a sus cuerpos ritualmente. Toda institución tiene sus límites, aunque trate de no observarlos. Hay que considerar los museos como emisoras en una frecuencia dada. No todas las señales que emite una cultura pueden alcanzar esa longitud de onda. Eso no es culpa del museo. El museo no puede contener toda la cultura, como el zoo tampoco puede albergar toda la naturaleza. Si la vanguardia ha perdido sus funciones, ¿es el arte moderno solo una salida histórica? Thomas Messer, director del Museo Guggenheim. No creo que el arte use nada. Creo que el arte es su propio motor, su propio resultado. Exageramos lo que el arte puede hacer, al menos de un modo directo. Creo que estamos sintiendo unas expectativas sobre él que no se logran. O no se ven cumplidas de esa manera. Así que nos damos la vuelta y lo condenamos. Pero yo estoy completamente de acuerdo en dejarle que lleve su marcha y además no tengo ningún temor sobre su destino. Me preocupan las instituciones, que es algo distinto. Pero mientras haya vida en este planeta habrá arte, lo reconozcamos o no como tal, lo tomemos o no por lo que es, o lo miremos desde un punto de vista equivocado y deduzcamos que es arte algo que no lo es.
ese es otro asunto, pero el arte está seguro. En cuanto a si se ha acabado o no la modernidad, creo que es un poco pronto para decirlo. No creo que esté fuera del campo de lo posible que un puñado de grandes genios, de grandes pintores, pueda aparecer dentro de los próximos 10 años y revitalizar esa tradición. Y solo necesita eso, 2 o 3 hombres. Al mismo tiempo, estos lo revitalizarán de un modo que seguramente no se parecerá mucho a lo que existió antes. Y tengo que admitir, frente a quienes dicen que el arte moderno está acabado, que hay un montón de pruebas que sugieren que solo ha terminado un período. Acabamos donde comenzó la modernidad, en la Torre Eiffel. Quizá la etiqueta exige que ahora yo diga qué viene después, pero no lo haré. Aunque me preocupa, no lo sé. La historia nos enseña una cosa excitante, que los críticos, mirando a su bola de cristal para adivinar cómo será el futuro, invariablemente se equivocan. Además, no creo que haya existido jamás una avalancha suicida hacia la insignificancia como la que hemos visto en los últimos 15 años. El famoso radicalismo del arte de los 60 y 70 resultó ser una mera apariencia de dureza, un modo de evitar la sensación. Y creo que no volveremos a vernos obligados a contemplar una caja plegable o un montón de ladrillos en el suelo o un vídeo de algún chalado de la Universidad Central de Paranoia clavándose alfileres y pensar, esto es lo real, este es el arte que necesita nuestra época, esto hay que respetarlo. Porque no lo es, y no lo fue. Y no le importa a nadie. La verdad es que cualquiera puede hacer esto excepto un niño, pues los niños tienen una relación con el mundo que les rodea que es directa, sensual y compleja, y eso es lo que la modernidad, en sus años de decadencia, trataba de negar. Esa relación es el paraíso perdido que el arte prometió devolvernos no como a niños, sino como a adultos. Es también lo que el arte moderno y el antiguo tienen en común, Pollock con Turner, Matisse con Rubens, Braque con Poussin. El proyecto básico es hacernos el mundo pleno y comprensible, devolvérnoslo en toda su gloria y su ocasional repugnancia, no mediante argumentos, sino a través de sensaciones, y luego cerrar el abismo entre tú y todo lo que no eres tú, y así pasar de la sensación al significado. Es algo que no se puede hacer por comités, no es tarea para grupos o movimientos. Está hecha por individuos, cada persona mediando en cierto modo entre la historia y la experiencia del mundo. Esta tarea literalmente no tiene fin. Ya no tenemos vanguardia, pero ciertamente siempre tendremos un arte.